Bueno, los triángulos oblicuángulos ya dijimos que la particularidad que tienen es que ninguno de sus ángulos es recto. Van a tener dos ángulos agudos y un ángulo oblicuo que va a ser mayor a 90 grados. Si ya con 91 grados es un oblicuángulo. Bien. Para resolver los triángulos oblicuángulos vamos a necesitar solamente dos cosas. Teorema del seno, teorema del coseno. Y muchas ganas, porque la verdad que es un lío, pero si lo abordan con paciencia lo van a poder hacer. Bien, el teorema del seno lo que dice básicamente es que establece una relación, o sea un cociente, entre un lado del triángulo y el ángulo opuesto a ese lado. ¿Sí? O sea, relación entre el lado A y el ángulo alfa, relación entre el lado B y el ángulo beta, relación entre el lado C y este ángulo que le vamos a decir, no sé, gamma, no me acuerdo el nombre de esta letra, pongámosle gamma, ¿sí? Este teorema del seno lo vamos a utilizar cuando conozcamos dos ángulos y uno de los lados, o dos lados y un ángulo. Cuando apliquemos el teorema del seno, acá vemos que hay tres pares de relaciones, ¿sí? ¿Se entiende? Hay tres relaciones acá entre A y el ángulo alfa, entre B y el ángulo beta, y entre C y el ángulo gamma. Bien. Pero, si por ejemplo yo conozco dos ángulos y un lado, voy a tener únicamente tres datos, en lugar de tener 6. Entonces, siempre que aplique el teorema del seno voy a tener que cortar alguna parte de la relación. ¿A qué voy con esto? Que si yo conozco el valor de alfa, el valor de beta y el valor de A, mi incógnita va a ser el valor de B. Entonces, no voy a escribir todo el teorema del seno, sino que voy a escribir solamente A sobre seno de alfa, B sobre seno de beta, y esta parte la voy a obviar, porque por el momento no la necesito. O sea que puedo establecer la igualdad como que A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta. Y chao. Bien, esto es una propuesta de igualdad, es una relación, o sea que no es necesario utilizarla completa, ¿sí? Pueden seccionar partes, o puedo por ejemplo decir que A sobre el seno de alfa es igual a C sobre el seno de gamma, y excluir esta relación de B con el seno de beta, ¿sí? No pasa nada si hacen eso, en realidad es así como funciona. Bien, entonces, lo puedo utilizar cuando conozco dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo. Vamos a ver un ejemplo. Acá conozco dos lados y un ángulo. Nuestra incógnita va a ser el lado B, el ángulo beta y el ángulo gamma. Acá tenemos un recordatorio de lo que es el teorema del seno, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Yo conozco el lado A, conozco el lado C, conozco el ángulo alfa. Puedo prescindir de esta relación de B y de beta. Y lo voy a hacer, la voy a sacar de acá. Bien. Entonces voy a relacionar A sobre seno de alfa igual a C sobre seno de gamma, que es básicamente lo que puse acá. Bien. Entonces ahora voy a reemplazar en esta expresión los valores que yo ya conozco. Que A tiene 10 centímetros, que C tiene 15, que alfa son 35 grados y así. Ahora, una vez que yo reemplacé los valores, lo que me queda es despejar. Bien, tratar esto como si fuera una ecuación, despejo. ¿Qué pasa? Este seno de 35 está dividiendo. Lo puedo pasar multiplicando para acá. Entonces me queda que 10 es igual a, discúlpenme, bueno, esto no quedó espléndido, pero creo que más o menos se entiende, ¿sí? 10 va a ser igual, sin rayita, 10 es igual a 15 por el seno de 35 sobre i. Bien, entonces el seno de gamma, como que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Y acá como 10 centímetros está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. O sea que el resultado va a ser que el seno de gamma, que básicamente es la incógnita que yo tengo acá, ¿sí? Va a ser igual a 15 centímetros por el seno de 35 sobre 10. Bien. Entonces acá me encuentro con que el seno de gamma es igual a 0,86. De nuevo, pasa lo que nos había pasado en triángulos rectángulos. Bien, que el valor de este seno, que es 0,86, es como el valor de la intersección entre el radio y la circunferencia. Y lo que yo necesito saber es el valor de apertura de ese ángulo. Voy a aplicar arco seno, ¿sí? Y voy a obtener que el ángulo gamma
tiene 59 grados. Entonces ya encontré el valor de un ángulo, ¿bien? Que es este. Para conocer el valor del otro ángulo, básicamente, puedo hacer 180 menos 59 menos 35, ¿sí? Y el resultado va a ser el valor del ángulo beta. Simple, ¿bien? Que es lo que he aplicado acá. Si gamma tiene 59 grados y alfa tiene 35, entonces 180 menos la suma del ángulo alfa con el ángulo gamma me da que beta tiene 86 grados. Ahora bien, me falta conocer el valor del lado B. Ahora voy a relacionar lado A con el seno de alfa con lado B con el seno de beta. Acabo de encontrar el valor del ángulo beta, entonces lo puedo utilizar. En esta parte despejé antes de reemplazar con los valores correspondientes. Ustedes pueden hacerlo así o pueden despejar después de haberlo reemplazado, como a ustedes les quede más cómodo. En realidad es indistinto. Mientras apliquen bien las propiedades, el resultado es igual. Entonces, acá solamente tengo que llevarme el seno de beta para el otro lado, porque yo necesito saber el valor de b. Y entonces el seno de beta está dividiendo, lo paso multiplicando para el otro lado. O sea que me queda que b es igual al seno de beta por el lado A sobre el seno de alfa. Ahora sí, reemplazo con los valores correspondientes y me da que b mide 17,39 centímetros. Entonces ya encontré el valor de los tres lados y de los tres ángulos. ¿No se sienten felices ahora? ¿Sus vidas no están completas? Bien, ahora pasemos a los ejemplos. ¿Sí? Acá les puse la respuesta de lo que tienen que encontrar. Estos ejemplos son bastante más fáciles, los ejercicios, porque solamente les pido que encuentren una sola cosa. Pero si ustedes se manejan y quieren resolver todo el triángulo, o sea, encontrar todos los lados y todos los ángulos, pues mejor, porque les va a servir de práctica, ¿sí? Acá les puse la respuesta de lo mínimo que les pido acá. Bien, vamos a teorema del coseno. El teorema del coseno, como vemos, es bastante más largo, parece más complicado, pero es más de lo mismo, ¿sí? Esto sí, va a ser más que nada memoria, ¿sí? Esto es parecido al trinomio cuadrado perfecto, sí, es mucha complicación, pero con que se aprendan una de las expresiones del teorema del coseno, ustedes la van a poder calcular las demás, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo digo que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos el doble producto del un lado por el otro lado por el coseno del ángulo, si ustedes se fijan, el teorema del seno relacionaba un lado con el seno del ángulo, y acá vamos a relacionar los lados con el coseno del ángulo, ¿sí? Fácil. Esta es una estructura que se repite en todos, el doble producto se repite en todos, la sumatoria de los lados se repite en todos, la resta se repite en todos, ¿sí? Así que es lo mismo, el cuadrado se repite en todos, ¿bien? Entonces, si yo quiero calcular b al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más c al cuadrado menos el doble producto de a por c por el coseno de beta, ¿sí? Acá el coseno de alfa, lado A, coseno de beta, lado B, coseno de gamma, lado C, ¿bien? Lo vamos a utilizar cuando conocemos los tres lados del triángulo o dos lados y el ángulo entre ellos. Fíjense que, por ejemplo, acá estoy relacionando A con C, ¿sí? Tenemos el ángulo beta, o sea, sería el ángulo comprendido entre ellos. En el caso del seno, voy a relacionar un lado con su ángulo opuesto. Y acá estoy relacionando dos lados con el ángulo comprendido entre ellos. Bien, vamos al ejemplo. Acá tenemos una de las situaciones que puede pasar es que nos encontremos con el dato de los tres lados. Entonces tengo que encontrar el valor de los tres ángulos. Bien, que serían nuestras incógnitas. Acá tenemos un recordatorio de lo que es el teorema del seno. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aplicar los valores que ya conozco y voy a despejar, ¿sí? Acá, si yo aplico la primera opción, voy a despejar y voy a terminar conociendo el valor de alfa. Acá, si aplico la segunda opción, voy a despejar y voy a terminar conociendo el valor de beta.
¿Lo pueden hacer las 3 veces? Sí. ¿Van a encontrar el valor de los 3 ángulos? Sí. Pero, para que no se compliquen, pueden hacerlo solamente 2 veces, y cuando ya encuentren el valor de estos 2 ángulos, hacen la resta de 180 menos lo que encontraron acá, y van a encontrar el valor del tercer ángulo. ¿Sí? Así no se complican la vida. Bien, vamos por el primero. Aplicamos el primer caso. Entonces, A, ya sé que mide 30 centímetros, B mide 12, C mide 23, menos el doble producto de 12 por 23 por el coseno de alfa. Acá lo que hago básicamente es despejar. Recuerden que los más y los menos se separan en términos, entonces todo esto es un solo término. Entonces tengo que mover este y este término, porque esto no lo puedo mover todavía porque me quedan cosas por resolver, ¿sí? Entonces me llevo estos dos para la izquierda. Me va a quedar 30 menos 12 menos 23, todo esto al cuadrado, es igual a menos 552, que es el resultado de esto, ¿sí? Por el coseno de alfa. Ahora bien, tengo un solo número que está multiplicando. Lo voy a pasar dividiendo por el otro lado. Entonces me queda 227 dividido menos 552 es igual al coseno de alfa, lo cual me da menos 0,411. Aplicando el arco coseno, porque la función que estamos usando es el coseno, voy a obtener que este ángulo mide 114 grados. 114, 115, ¿sí? Aproximado. Ahora lo mismo del otro lado. Voy a elegir esta segunda expresión del teorema del coseno para calcular el valor de beta. Lo mismo, reemplazo, ¿sí? Voy a tener que mover hacia el otro lado 30 y 23. Me va a quedar 12 menos 30 menos 23, todo esto al cuadrado. Y acá multiplico 2 por 30 por 23, lo cual me da menos 1380 por el coseno de beta. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Acá me quedaron menos 1285, que resulta de esta cuentita. Esto, como está multiplicando, lo paso dividiendo con el signo. Entonces ahora el coseno de beta me queda igual a 0,9311. Aplicando el arco coseno, obtengo que beta mide 21 grados. Y ahora, para hacerlo fácil, a 180 le resto 114 más 21, lo cual me da que el ángulo gamma, ¿sí?, mide 44 grados. Lo pueden hacer así o pueden volver a aplicar esta expresión del teorema del coseno. El resultado debería ser el mismo, ¿sí? Otro ejemplo. Conocen un solo ángulo y dos lados. Van a aplicar lo mismo, ¿sí? Lo mismo, solamente que la diferencia está en cómo despejan, nada más. Acá voy a averiguar el valor de alfa, ya lo sé. Lo que yo desconozco es el valor de A. Bien. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar en esta expresión todos los valores que yo conozco, ¿sí? Y conozco todos menos el valor de A. Entonces voy a operar perfectamente. 15 al cuadrado es 225, 11 al cuadrado es 121, 2 por 15 por 11 es 330. Y el coseno de 28, ¿sí?, que tiene un valor, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? 225 más 121 menos 291,37. Este 291,37 resulta del producto entre esto, 330, y el coseno de 28. Entonces voy a obtener este número. Y para poder despejar esta potencia de 2, voy a aplicar raíz cuadrada en este término y en este. Acá raíz cuadrada y potencia cuadrada se cancelan, me queda la A limpia y hermosa, y aplico raíz cuadrada a este lado, lo cual me da que A es igual a 7,39 centímetros. Bien, ya conozco el valor de A, me falta conocer el valor de beta y de gamma. Entonces, de este lado voy a aplicar el mismo criterio que apliqué en el anterior caso, ¿sí? Entonces, reemplazo B, reemplazo A, reemplazo C, y lo que me falta es el coseno de beta. Va a ser lo mismo. Me voy a tener que llevar A y C, lo voy a tener que pasar para este lado restando, ¿sí? Me queda la multiplicación de estos coeficientes, me va a quedar menos 162,5 por el coseno de beta. Esto lo voy a tener que pasar dividiendo, ¿sí?
y el coseno de beta me da 0,304. Aplico arco coseno de 0,304, me da 72 grados 18 minutos. 72 grados, 71, 73 aproximado. Ahora, puedo volver a aplicar esta expresión del teorema del coseno o hacerla fácil y decir, bueno, 180 menos 72 menos 28 me da, y esperemos que se salga este cartel, 79 grados. ¿Sí? Entonces, gamma tiene 79 grados, beta tiene 72 y alfa ya sabíamos que tenía 28. ¿Sí? Este del teorema del seno y coseno es un poco más aburrido porque siempre tienen que seguir la misma estructura, pero fíjense que es bastante fácil, solamente es aplicar fórmula, reemplazar con los valores que conozco y despejar, nada más.